estás suscrito y que active las notificaciones dando clic en la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido a este canal. Para ser miembro del canal, da clic en unirse. Las cartas de Cristo. Cristo vuelve. Revela la verdad sobrecogedora. Carta 6, parte 8. La percepción espiritual y la creatividad que han surgido de algunas de las creencias también han contribuido mucho a la existencia en los 2 milenios pasados. Estas creencias han sido los motivos para la construcción de catedrales e iglesias, monasterios y conventos, dando un propósito estable a las personas, la habilidad de expresar sus dotes artísticas y trabajo a los de menor talento. Las creencias también han dirigido la conciencia de millones de personas hacia reinos más elevados de amor y pensamiento hermoso. Incluso han sido el ímpetu detrás del misticismo y la iluminación cuando las almas espirituales han llegado a ver la realidad que estaba previamente oculta por sus creencias. Mientras esto ha estado ocurriendo, las creencias también han creado las condiciones para el desarrollo de los grados de superioridad religiosa y de una grandiosidad y riqueza incalculables. Estas creencias son edificios concebidos y creados humanamente con los impulsos del ego, y por lo tanto son totalmente ilegítimas desde un punto de vista espiritual. La verdad con respecto al pecado. También debe comprenderse que a través de los siglos, la gente percibía que ciertas facetas del comportamiento humano eran perjudiciales para el bienestar de otros. Eran testigos de asesinatos, robos de la mujer y de las posesiones, causando dolor y pena en la comunidad, haciendo la vida difícil y a veces intolerable. Se razonó que seguramente este comportamiento debía ser contrario a la voluntad de lo que denominaban Dios. Dieron a este comportamiento el nombre de pecado y se le denominó maldad. Con el tiempo, los profetas razonaron que tal comportamiento aberrante debía emanar de una fuerza malévola contra Dios y lo llamaron Satanás. Se amenazaron y se castigaron unos a otros en la creencia de que los pecados eran malos y que su Dios castigaría a los hombres por las maldades de uno contra otro. Se practica este comportamiento hasta hoy día en las iglesias. Los ministros intentan controlar a la gente mediante el temor. El concepto de pecado contra Jehová, el eterno e infinitamente poderoso Creador, era un hábil y poderoso método de control a los demás. Las creencias de la iglesia son una trágica farsa de todo lo que yo intenté enseñar a la gente en Palestina. Moisés primero consagró la creencia en el pecado y el castigo en la forma de los 10 mandamientos. Moisés dijo que se los había dado Dios y que si los israelitas los quebrantaban, tendrían que sufrir la sanción. En algunos casos, esto significaba la muerte por apedreamiento. Se les enseñó que al quebrantar las leyes, los israelitas estarían pecando contra su Dios. La verdad exacta es que Moisés fue al monte para rezar, pidiendo un medio de controlar a los israelitas rebeldes. Como respuesta a esta oración, se le dieron los 10 mandamientos de manera inspirada para ayudarle en su tarea de dirigir a los israelitas sin peligro en su estancia por el desierto con el menor grado de alboroto. Las personas religiosas aceptan y creen en un Dios que, según dicen, instruyó a Moisés para establecer procesos agresivos y masacres al conquistar la tierra prometida. Una tierra hermosa y productiva fue arrebatada despiadadamente a una gente trabajadora que fue asesinada por millares. Esto se consideró como la cosa correcta que tuvieron que hacer, puesto que Dios les había prometido una tierra preciosa donde asentarse. Hasta hoy en día, los religiosos creen que como Dios habló con Moisés, debió ser Dios quien decretó el subsiguiente derramamiento de sangre.
Hay muchas descripciones horrendas, similares de guerra y derramamiento de sangre en vuestra Biblia que se consideran permisibles, justas y correctas, porque se creía que Dios les había ordenado ir a la guerra contra los gentiles. ¿No puedes ver en la historia de los judíos el impulso del ego desenfrenado en el cual se usa incluso a Dios para dispensarles de toda culpa? En el momento de autoengrandecimiento, llegó a ser permisible y equitativo ignorar los 10 mandamientos y permitirse una masacre sistemática. Creyeron que no implicaba ningún pecado, porque la matanza había sido ordenada por Dios. ¡Vaya Dios! ¿No puedes percibir también por qué era necesario que yo naciera en Palestina para vivir entre los judíos en un esfuerzo por ayudarles a ver que sus creencias y prácticas tradicionales eran todas contrarias a la misma naturaleza de la conciencia divina, la cual verdaderamente les había dado el ser? Desde entonces, a través de los siglos, los hombres han luchado con el concepto del pecado y mucha gente sincera se ha acongojado, referente a la manera en la cual ofende a Dios y pide perdón. Hace mucho tiempo sacrificaron un sinnúmero de animales en el templo de Jerusalén para apaciguar a Dios, esperanzados en escaparse del efecto de sus pecados. Desde ese tiempo, un sinnúmero de libros han sido escritos sobre el tema, expresando pena y horror por la condición del alma de los hombres, buscando maneras de cambiar su comportamiento, azotándose con látigos para torturar la carne y hacerla pagar por su maldad de pensamiento, palabra o acto. Y muchos de estos libros han sido aplaudidos por los cristianos por toda Europa y guardados en archivos de instituciones religiosas. Ellos atan a la gente a mi antigua persona de Jesús, predicando la salvación del hombre del castigo por sus pecados por medio de mi muerte en la cruz. Como explicado en otra parte, estas creencias son físicamente imposibles y contrarias a los hechos de la creación. Ninguna paga es exigida por pecar por parte de ninguna deidad superior. Este es un concepto enteramente humano y pagano. Todo derramamiento de sangre de cualquier índole, con el propósito de llevar a cabo ritos religiosos, es paganismo. La Iglesia cristiana ha presentado a sus seguidores nada menos que una versión glorificada de paganismo. Cuando la gente hace infelices a los demás de cualquier manera, está creando su propio futuro de regreso. No como retribución, sino como una actividad de la conciencia de la creación. Por lo tanto, es un asunto de urgencia que estas creencias en el pecado y la salvación por mi muerte en la cruz deban ser fuertemente combatidas y reemplazadas por la comprensión espiritual que te está siendo dada en estas cartas. Antes de abandonar este tema de las doctrinas religiosas, quiero dejar en claro que algunos buscadores espirituales dentro de la Iglesia cristiana, a través de los tiempos, han purificado su conciencia lo suficiente para hacerse fuertemente conscientes del poder que han denominado Dios, y han llegado a reconocer que la fuente del ser no es como lo enseña la Iglesia. Pero tan solo unos pocos han llegado a estar lo suficientemente evolucionados espiritualmente para moverse más allá de los parámetros de las creencias religiosas, para sentir el influjo del poder, puesto que la gran mayoría de la gente solo puede concebir la verdad dentro de una terminología terrenal. Yo, el Cristo, tengo que decirte que hasta este momento ninguno de todos los santos ha ni siquiera vislumbrado la realidad de la creación y la verdad detrás del comportamiento humano, como yo te la estoy presentando ahora. La hora ha llegado, sin duda, cuando te debe ser dicha la verdad acerca del pecado y el comportamiento humano, y lo que en la actualidad la gente está haciendo al mundo y a sí misma, con la condición de que hayas abandonado completamente los antiguos mitos de la doctrina religiosa y que estés actualmente entusiasmado, receptivo y con mucho gusto abriendo tu corazón plenamente a las realidades de la existencia. Si no eres ninguna de estas cosas, entonces lo que tengo que decir no tendrá ningún sentido para ti. Créeme,
No